Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. El pasado martes, 12 de marzo, se cumplieron 8 años de la guerra de Siria. Ya saben que hay gente que es especialista en poner una fecha para el inicio de las guerras, pero el final de una guerra probablemente no esté tan claro ni para los historiadores, ni probablemente y con toda la seguridad para los protagonistas, para las víctimas de una guerra. Sobre esos 8 años de guerra en Siria y sobre lo que se ha hecho desde la diócesis de Toledo a través de diferentes programas, vamos a conversar en este tiempo de enfoque aquí en Canal Diocesano. Este martes, 12 de marzo, se han cumplido 8 años desde que se inició el conflicto en Siria, que ha acabado con la vida de miles de personas y destruyendo miles de hogares y familias. Una guerra que, tal y como manifestó el Papa Francisco, supone una situación de sufrimiento indescriptible, cuya víctima es el pueblo sirio, obligado a sobrevivir bajo las bombas o buscando vías de evacuación a otros países o áreas de Siria. Cáritas Diocesana de Toledo, desde el programa de cristianos perseguidos, sigue trabajando desde hace años por ayudar a los hermanos de Siria, una población que está viviendo una situación muy difícil, pues la ayuda de la Iglesia en estos momentos ha descendido un 70% y los cristianos solo reciben ayuda de la Iglesia. El valor de la moneda ha bajado significativamente y, por ejemplo, un funcionario cobra 70 euros al mes, cuando una familia precisa para vivir 300 euros como mínimo. Las condiciones son cada vez más duras para los cristianos en Siria y la dependencia de la ayuda humanitaria es cada vez mayor. Si hace un año la Iglesia en Alepo daba una caja de alimentos cada mes, ahora lo hace cada 3 meses. A pesar de esta importante ayuda, los recursos son limitados y las necesidades muy numerosas, por lo que necesitan la colaboración de iglesias hermanas. Las necesidades son de alimentos, medicinas, material escolar, ropa y donativos. Por este motivo, desde Cáritas Diocesana de Toledo, el pasado mes de enero se envió el segundo contenedor de ayuda humanitaria, con 10.000 kilos a Siria, que será recibido por la Madre Agnes de la Croix, que el pasado mes de enero estuvo en Toledo. Asimismo, Cáritas está preparando el tercer contenedor de ayuda humanitaria para Siria, con todo lo necesario y respondiendo a las peticiones de la Madre Agnes. En este llamamiento desde Cáritas Diocesana de Toledo se destaca el compromiso y la colaboración de empresas, organizaciones y particulares con el contenedor, así como a un equipo de voluntarios que han ayudado a hacerlo realidad. Bueno, con esas imágenes que hemos visto, no solamente de la partida de los diferentes contenedores que ha mandado Cáritas Diocesana, sino de la llegada allí y la alegría con la que se ha recibido, hemos querido, de alguna manera poner en contexto el programa de hoy, de este martes 19 de marzo, Día de San José, y aprovechamos para felicitar a todos los Josés. Y vamos a comenzar presentando a nuestros invitados. Antonio Juanes Cuartero, buenas noches. Hola, buenas noches. Delegado diocesano de Manos Unidas, pero también tienes un protagonismo en este espacio de hoy porque has podido visitar aquellas zonas en conflicto, Siria y Líbano, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues seguro que tienes mucho que contarnos. Fernando Cano, de Cáritas Diocesana, buenas noches, muchas gracias por venir. Don José María Cabrero, delegado diocesano de Cáritas, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Y Fadi Yanawi, ya lo voy diciendo mejor, ¿verdad, Fadi? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, un invitado más en el formato habitual de Info, que son 3 invitados, pero yo creo que hoy era necesario tener aquí estos 4 testimonios y que seguro que todos van a aportar muchísimo y nos van a enriquecer muchísimo. Don José María, se cumplen 8 años de la guerra en Siria. Vamos a hablar de cómo están allí las situaciones, gracias a Fadi y gracias a Antonio, pero nosotros queremos hacer el enfoque, no puede ser de otra manera, desde lo que hemos hecho y desde lo que se está haciendo en Cáritas Diocesana de Toledo, y por tanto en la Archidiócesis de Toledo. ¿Se está haciendo lo suficiente? ¿Podemos hacer más? Podemos hacer muchísimo más. Claro, pero claro, lo importante es lo que se ha hecho, sí, ¿no? Y que se ha puesto la máquina a trabajar, Eso, ¿no? Es, sí. Vamos a ver, dentro de Cáritas Diocesana, dentro de los programas que hay, tenemos que le denominamos ayuda a los cristianos perseguidos, porque sabemos, hay ahora
pues informes muy precisos a nivel internacional de hasta qué punto hay persecución contra los cristianos, ¿no? Y a cuántos millones afecta y en qué países, porque eso está ahora muy estudiado, muy contrastado, ¿no? Entonces, es verdad que Cáritas no tiene como objetivo fundamental la ayuda exterior, la cooperación internacional, ¿no? Es más propio de Manos Unidas. O sea, la Iglesia española tiene como dos brazos oficiales de ayuda, uno hacia el interior, o sea, dentro del propio país, y eso son Cáritas, y otro más hacia afuera es Manos Unidas, simplificando un poquito, ¿no? Más de cooperación internacional. Pero nosotros en Cáritas Diocesana no queremos dejar de señalar, y para eso este programa lo hemos puesto en marcha, que la caridad es universal y no podemos circunscribirnos solo a los que tenemos alrededor, sino que tiene que abarcar a todos los hombres y a todo hombre. Pero además de universal, la caridad es ordenada y en ese orden debe ser preferente la situación de aquellos que sufren y sufren además por su condición de cristianos. Y entonces tenemos este, diríamos así, pequeño programa en el cual ellos son voluntarios, además de, bueno, pues Fernando es personal técnico de Cáritas, pero él quiere voluntariamente también participar en este programa, y entonces pues llevamos unos años trabajando en distintos campos, ¿no? En el de la difusión, de la situación de los cristianos perseguidos, la sensibilización, y entonces procuramos todos los años que venga alguna persona, digamos, relevante. Empezamos pues con el arzobispo, entonces era arzobispo de Mosul, pues Amir Khalil, Raz Salam, en fin, hemos ido trayendo personas, la Madre Agnes, que salía en el reportaje. Eso en cuanto a difusión y sensibilización, ¿no? También en cuanto a difusión, pues hacemos exposiciones, bueno, probablemente ahora vamos a hacer la presentación de un libro de Raz Salam, en fin. Luego tenemos lo que es, sobre todo, la oración. Por ejemplo, recientemente hicimos, con motivo de las jornadas pastorales, si recuerdas, pues la vigilia de oración por los cristianos perseguidos, en unión con Ayuda a la Iglesia Necesitada y con la Capilla Diocesana, con la colaboración de la Capilla Diocesana. Y luego tenemos ayuda, más diríamos directa, ¿no? Sobre todo pues la construcción, ahora hablará Fadi si es caso, la construcción de una clínica en Al-Quds, en Irak, y luego estos contenedores de los que has mencionado tú, ¿no? Resumiendo, para no aburrir y agotar aquí el tiempo de todos, ¿no? Ese es un poquito el planteamiento, o sea, oración, sensibilización, acción, que queremos hacer en Cáritas, pues a un nivel, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, en el sentido de que, bueno, pues viendo la recepción que tiene allí, pues nos sentimos muy confortados, pero es muy poco comparado con lo que tenemos que hacer, porque las cifras de los cristianos perseguidos es tremendo, ¿no? Dentro de la atención también está la ayuda que prestamos a los cristianos que vienen aquí huyendo de la persecución y que afecta a unas cuantas familias también. Sí, sí, sí. Bueno, pues esa panorámica general nos sirve para comenzar este tiempo de conversación. Vamos a pedir ahora la intervención de Fadi, que ya lleva unos cuantos años en España, en Toledo concretamente, que su rostro es habitual en los medios de comunicación diocesana, pero claro, él se vino con su familia, pero parte de tu familia queda allí y eres nuestro mejor enlace para contarnos cómo están las cosas allí en Siria concretamente. ¿Podemos atisbar ya un final de la guerra? No creo que va a final, porque aunque la situación de la seguridad es mejor, pero todavía, por ejemplo, en mi ciudad, Alepo, todavía un barrio norte de Alepo, hasta la frontera con Turquía, está dominado grupos islámicos, también la zona de Idlib, y creo nadie sabe que todavía desde el 2012 hasta hoy hay 5 pueblos cristianos totalmente en Idlib, están conquistadas del Nusra, por ejemplo.
y casi toda la gente están desplazados. Ujú. Y si hablamos sobre las condiciones de la vida, más difícil, porque el nivel de la moneda en Siria ha bajado mucho, más que 1.100%. El sueldo casi 70 euros, pero los costes de la vida por Son lo mucho menos mayores. 250. Claro. No hay gasoleo para calentar las casas, no hay gas de butano, tienen que esperar 2-3 horas si tienen suerte para conseguir una bombona de butano, por ejemplo. La comida, por ejemplo, el precio de la comida casi igual como aquí en España. Pues ¿cómo viven con 70 euros? Medicina hace muy poco, es muy difícil. No hay agua, no hay electricidad. Sí, o sea que la guerra ya ha perdido intensidad, por decirlo de alguna manera, que parece que cada vez el Daesh está como más acorralado y como más en menores territorios. Eso no significa que las consecuencias de la guerra, bueno, pues que sean cada vez peores, ¿no? Para la población que está allí resistiendo, ¿no? Sí, porque todavía no hay reconstrucción en el Claro. país. El problema no solo en Daesh, hay otros, hay muchos grupos islámicos. Todavía creo, dicen más que 70.000 todavía combatientes en zona de Idlib y el norte de Alepo hasta la frontera con Turquía. Antes de comenzar este programa, bueno, pues hablábamos una conversación en la que, bueno, Fadi y Antonio, bueno, tenían sus, de alguna manera cada uno tenía su opinión sobre el final de la guerra. Fadi decía, no es solamente el Daesh, hay más grupos terroristas que están combatiendo, 70.000 personas combatiendo, bueno, son muchas. Y claro, Antonio, que ha estado allí este verano, estuviste en Líbano, pudiste cruzar a Siria. Claro, allí lo que te sorprende es que la vida al final se impone a lo que es la rutina de la guerra, ¿no? Algo que para nosotros puede ser una contradicción absoluta, ¿verdad, Antonio? Sí, la verdad es que verdaderamente estar en un país en guerra y ver la guerra tan de cerca y ver lo que supone pues una destrucción después de años, como decía Fadi, verdaderamente sobrecoge. Pero sobrecoge ver la destrucción de pueblos enteros, de barrios enteros, pero también sobrecoge cómo la gente tiene que seguir viviendo, al fin y al cabo, entre esas ruinas, ¿no? Hay mucha gente que ha emigrado, que ha salido de Siria. De hecho, Manos Unidas está presente con algunos proyectos de ayuda a los refugiados sirios en el Líbano, población también pobre de Líbano, y refugiados sirios. De hecho, hay uno de los proyectos que ya hemos hecho, que lo hizo el arciprestazgo de Toledo, el mantenimiento de las infraestructuras de un hospital en Beirut, y ahora empezamos en 2019 un proyecto de ayuda a jóvenes sirios desplazados en el sur del Líbano. Pero la gente que ha quedado en Siria, efectivamente, pues tiene que seguir viviendo. Es gente que está en las ciudades, que está en los pueblos. En cierto modo, algunas regiones están sufriendo pues estos desplazamientos de tanta gente. Pero bueno, la gente lo vive con sufrimiento, pero yo creo que es un pueblo que tiene todavía mucha esperanza. Y eso es un poco a mí lo que a mí me sorprendía, era efectivamente eso, que a lo mejor nosotros como europeos cualquier cosa nos desespera y ellos pues saben que ellos al final pues tienen que seguir viviendo ahí y que tienen que seguir conviviendo las diferentes culturas y que están esperando y deseando que acabe la guerra para empezar esa reconstrucción tanto de infraestructuras y edificios, y también yo creo que esperando a la reconstrucción también como personas, ¿no? Porque son un país muy diverso, que han sabido vivir juntos y que yo creo que hay bastantes posibilidades para que vuelvan otra vez a convivir. Claro, es que nosotros nos acercamos, no sé si compartís conmigo esta opinión, nos acercamos a la guerra de Siria, como a otros conflictos en el mundo, a través de una pantalla, ¿no? A través de la televisión. Entonces pensamos que la guerra empieza en un clip y termina en un clip. Cuando cambias de noticia, cambias de guerra, claro. Lo que no podemos acertar a entender cómo una población, una familia, puede subsistir durante 8 años en una guerra, ¿no? Y claro, la vida continúa, la gente si puede trabajar, trabaja, si puede ir a la escuela, va a ir a la escuela, si enferma va a necesitar un medicamento, ¿no, Fadi? Sí, claro, siguen vivir con esperanza y con mucha fe
más cerca de la iglesia que antes. Y siempre estaban con la iglesia antes la guerra, durante la guerra. Y siempre la iglesia estaba con los cristianos ahí. Con la fe no puedes tener esperanza en nada. Por eso mi familia y casi todos los cristianos que permanecen ahí todavía están viviendo sus vidas según los recursos los que tienen. Claro, adaptando, Aunque son difíciles, pero tienen que vivir, tienen que seguir la vida. Bueno, pues para contribuir de alguna manera a mejorar las condiciones de vida de toda aquella gente, bueno, pues tenemos algunos enlaces, ¿no? Los podemos llamar así, ¿verdad, José María? Que son, bueno, pues fundamentalmente la Madre Agnes. Toledo ya ha mandado 2 contenedores, ¿no? Fernando seguro que nos lo puede explicar. Ya hemos mandado 2 contenedores de ayuda humanitaria, aproximadamente de unos 11.000 kilos cada uno, y estamos preparando el tercero, porque la ayuda que llega allí es indispensable para el mantenimiento de la acción social que desempeña el monasterio de Santiago el Mutilado o San Jacobo el Mutilado, que es el monasterio del que es abadesa la Madre Agnes, y que distribuye ayuda humanitaria prácticamente por todo el país. Entonces ellos están esperando que les llegue la ayuda humanitaria, porque realmente es la manera en la que se puede aliviar el sufrimiento de todas las personas a las que ellas ayudan. ¿Qué llevan esos contenedores, Fernando? Pues el material es muy diverso, van desde materiales que sirven para equipamientos de diverso tipo, o también ropa, calzado, en algunos casos algo de alimentación, pañales, chupetes, algún tipo de equipo de ayuda médica, en fin, bueno, van materiales de muy diverso tipo. El hecho de que se elija esta fórmula del contenedor es porque es lo más práctico, lo más rápido y lo más eficiente, ¿verdad? Es la manera en la que hemos conseguido multiplicar por 10 y por 20 en la inversión que se realiza, puesto que todo es donado. Podemos llegar a enviar una ayuda muy valiosa, cuantificada económicamente, y por tanto el aprovechamiento es mucho mayor que si entregamos el dinero en efectivo, puesto que las donaciones aquí producen ese efecto. Antonio ha estado allí este verano, estuviste con la Madre Agnes, estuviste en ese monasterio. ¿Cuáles son tus sensaciones cuando llegas allí y cuando ves contante y sonante la ayuda de Toledo? La verdad que, como dice Fernando, con tal diversidad de ayuda que se mandó, yo hablo del primer contenedor y de también unos cargamentos de medicinas que de otra forma pues también se mandaron al Líbano y se llevaron a Siria también al monasterio, y verdaderamente es cierto que esa ayuda allí se multiplica. Muchísima gente que está muy agradecida y a Cáritas, y que ves algunos sitios. Yo he estado en dispensarios en los que las cajas de medicinas pone el logotipo de Cáritas y pone Cáritas Diocesana de Toledo, y la verdad es que por un lado emociona, ¿no? Que dices, bueno, estamos en guerra y lo que está llegando aquí viene de la diócesis de Toledo, y la Madre Agnes, las hermanas y los hermanos que trabajan allí en el monasterio y el grupo de voluntarios que tienen tan numeroso, pues agradecen muchísimo esta ayuda, y ya nos estaban comentando pues qué era lo que necesitaban para otro posible segundo contenedor, y efectivamente pues ya se ha mandado y ya ha llegado, con lo cual pues hemos conseguido seguir multiplicando pues todas estas ayudas, y luego es muy curioso que como decía Fernando y como decías, el contenedor luego aparte tiene una doble función, que es que la organización de la Madre Agnes lo que hace es, con ese contenedor lo adaptan a un tráiler, y con ese tráiler hacen lo que ellos llaman el hospitainer, ¿no? Es un hospital sobre ruedas, ambulante, y entonces ese contenedor se acaba convirtiendo en un dispensario que va por los pueblos. En algunos pueblos recién liberados pues es la primera ayuda que llega sanitaria, antes que cualquier tipo de ayuda de la Cruz Roja o del mismo Estado sirio, pues llegan estos contenedores. Yo estuve en uno de ellos, en uno de esos contenedores, que además también ponía
un gran logo que era como donación de la Cáritas Diocesana de Toledo, y verdaderamente pues ves que la ayuda está llegando y que hacen falta pues muchos más contenedores y mucha más ayuda. Yo quería Sí, decir, José sí, María. a propósito del contenedor que hemos mandado ahora recientemente, que bueno, lo hemos diversificado más. O sea, el primero fue íntegro a la Madre Agnes, ¿no? Y muy bien, ella distribuyó, pero este segundo ya vamos teniendo más contactos allí con Claro. sacerdotes que están en parroquias, por ejemplo también al obispado de greco-católico Melquita, en Alepo también. sí, al que pertenece Fadi, y entonces hemos distribuido más. Por ejemplo, a su obispado le hemos mandado para instituciones que tiene, pues material que hacía referencia Fernando, material de, pues eso que dice... Enseñanza. Sí, exacto, ¿no? Y luego también hemos contado con una donación muy generosa, pues de fabricantes de calzado, y hemos mandado calzado nuevo todo, para también distintos puntos de Siria para distribuirlo, ¿no? Y parte de ello también lo queremos mandar ahora en este segundo momento, es un tercer... No está de más decir que, bueno, siempre se ha dicho que España es un país muy solidario, a cualquier llamamiento, bueno, pues los españoles, la verdad es que respondemos, pero sí que es verdad que cuando se hacen este tipo de envíos, no sé cuántos kilos, por poner una cifra, caben en un contenedor. Pues en el último han ido 11.000 kilos de ayuda 11.000 humanitaria kilos. y tenemos que tener en cuenta que creo que el anterior fue más pesado aún. Los zapatos venían en su caja correspondiente, o sea que se va a entregar una ayuda muy digna, como si hubieran ido a una zapatería a comprarlo. Claro. Y claro, eso tiene menos peso y mucho volumen, Claro. pero aproximadamente podemos enviar esa cantidad. Pero a lo que yo iba, que bueno, una vez que el español es solidario, es generoso, responde siempre, lo que sí que debe de ser, y en esto me quedo con una expresión que ha dicho don José María, que la caridad debe ser ordenada, ¿no? O sea, hay que ponerse en contacto con Cáritas Diocesana de Toledo, hay que ponerse en contacto con el programa de cristianos perseguidos, porque vosotros estáis en contacto con aquella gente de allí y os van a decir lo que necesitan, ¿no? Lo digo porque en este ámbito de la solidaridad y la ayuda a la cooperación, a ver si a veces han pasado cosas que, bueno, suenan a chiste, pero pasan, ¿no? Que se mandan, no sé qué, ropa de abrigo al Amazonas, ¿no? Y dices, Eso es. y parece un chiste, pero no, realmente luego mandar eso cuesta un dinero, cuesta un esfuerzo, y por eso mejor las cosas hacerlas ordenadas, ya que está el cauce abierto, aprovechar el cauce Así es. y ponerse en contacto, y casi todo es eficiencia, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos, primero, que ahora los medios de comunicación pues son, o sea, por WhatsApp, yo hoy esta mañana me he comunicado con la Madre Agnes, ¿no? Para Sí. otra cosa y demás, ¿no? Con lo cual... Es participativa ella, ¿verdad? Ella lo que pasa, sí, muchísimo, Sí. además está siempre muy disponible, y luego que habla un castellano perfecto, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, para toda la gestión, pues ha sido imprescindible Fadi, porque Fadi habla, o sea, el contenedor nos ha costado unos 4.500 euros, ¿verdad? Sí. Que es una ayuda en metálico que, bueno, para ahí también se aceptan donativos, pero bueno. Sí. Luego, pero el valor lo podemos calcular unos 50.000, una cosa así, ¿no? O más. Superior. O más. O más. Pero con el aporte que es eficiente, que lo que mandas se necesita. Mandamos lo que ellos nos piden. Entonces, por ejemplo, Fadi se ha puesto en contacto con el arzobispado de Alepo, el greco-melquita, y qué es lo que necesitan, con la misma madre, con sacerdotes también de Alepo, el padre Hugo, un padre argentino que está también en Alepo. El padre Hugo habla, Hugo Alaniz. Sí. Salesiano. Hemos enviado también una cantidad de... Es del Verbo Divino. Instituto del Verbo Sí. Encarnado. Instituto del Verbo Sí, Encarnado, sí. eso es. Sí. Pues, ¿Y qué es lo sí. necesario? Bueno, Madre Agnes pide todo, de todo, porque su convento tiene muchas sedes en Alepo, en Siria en total, y necesita todo. Sobre todo ropas, pañales, leche en polvo, por ejemplo, calzados. La clínica de Alepo piden materiales médicos Claro, o lógico. equipos médicos. Padre Hugo pide ropas y medicinas si hay posible. Tenemos petición para mochilas,
escolares. Material escolar. Material escolar, sí. Pues necesitamos casi todo. Pero bueno, de una forma normalizada y ordenada, porque por ejemplo para el tema de las medicinas, pues Claro. yo entiendo que habrá que llevarlo todo perfectamente detallado y organizado para evitar, no sé, si hay controles o... Sí, ahí tenemos que cumplir con la normativa. Con la normativa y más bien eso lo que hemos hecho ha sido canalizarlo a través del Líbano por instituciones que pueden hacerlo y es verdad que nosotros lo hemos impulsado, pero hemos contado con esas instituciones que nos garantizan que se hace legalmente y evitando problemas. Exactamente. ¿no? Y luego, además, es muy interesante la ayuda que se manda desde Toledo, desde Cáritas, porque es un material muchas veces que como decía Fernando, y algunas otras donaciones que nos han dado, es material pues, que está en uso también para España. O sea, que muchas veces tenemos la sensación de que para ayudar a estas personas tenemos que vaciar el armario de cosas que ya no necesitamos y entonces eso lo mandamos para el contenedor porque en Siria, en este caso, pues tienen necesidad y les puede venir. Y bueno, pues habrá algunos productos que verdaderamente sean buenos, pero hay que pensar también que esas personas que han vivido pues, una vida digna hasta estallar la guerra, pues no tienen por qué recibir cualquier cosa y sería como un poco de mérito nuestro mandar cosas que están ya usadas, que están medio estropeadas, pues porque la gente también ve eso y tiene esa sensibilidad, ¿no? que les lleguen cosas que sean verdaderamente pues buenas y que están en uso. Sí. Yo quiero señalar lo que dice, sí, ratificar lo que dice Antonio, porque me parece muy importante. También no solo dar, sino cómo lo des. Con que, por ejemplo, decía Fernando, los zapatos, que eran todos zapatos de una donación nuevos y estupendos zapatos, los hemos mandado con su caja. Hemos perdido espacio, pero nos parecía mucho más digno que en vez de dar dos zapatos así... en bolsas. En bolsas o darlos como los vas a recibir tú en una zapatería, ¿no? Pues quitando algunas cosas... Es que la dignidad de la persona no es mayor ni menor, independientemente de tus circunstancias, claro, es la misma, ¿no? Exacto. Podríamos aplicar el dicho de que no hagas a los demás o no des a los demás lo que no te gustaría que te dieran a ti. Ni se lo des como no te gustaría recibirlo tú, ¿no? Claro, o sea, una fila ahí de gente... Hay que hacerlo eso, hay que cuidarlo tanto como el otro, ¿no? Sí. Pues quitando cosas a lo mejor como pueden ser mantas, que esas puede ser que sí entreguemos mantas que a lo mejor nos hacen de un hotel, nos dan una cantidad de mantas que están en perfectas condiciones, se lavan y se envían perfectamente. Todo lo que es de uso personal mandamos nuevo. O sea, si vamos a mandar, que nos lo piden de bastantes sitios, Padre Hugo, después un padre Malula también nos ha pedido material escolar, etcétera, es material escolar nuevo. No vamos a mandar material usado porque no nos parece digno, ¿no? Sí. Bueno, es que también nos tenemos que educar, ¿no? Hay que educar, hay que hacer esa pedagogía, ¿no? De que no es una cuestión de, decías tú, vaciar el armario, descargar el trastero y a veces también descargar la conciencia, sino que realmente lo que des que te cueste un esfuerzo y que así valoras más tu acción. Hemos hablado de la situación en Siria, de pasada hemos hablado de esa clínica que pagó la Archidiócesis de Toledo en Irak, en Alcós, y tenemos también dentro del programa de Cristianos Perseguidos hay otros colectivos que también sufren la persecución, aunque bueno, pues quizás no salen tanto en los medios de comunicación, porque pronto se va a celebrar el aniversario del genocidio armenio, ¿verdad, Fernando? Sí, bueno, esa acción de conmemoración del genocidio armenio se enmarca dentro de las acciones de sensibilización. Se trata de dar a conocer unos hechos no excesivamente conocidos en España, que son el asesinato sistemático y planificado de 1,5 millones de cristianos armenios en el transcurso de la Primera Guerra Mundial en el territorio de la actual Turquía y algunas zonas también de Siria y de Irán. Entonces entendemos bueno, pensamos que sería muy conveniente llevar a cabo esta acción de sensibilización y para ello se ha preparado una exposición que se instalará en la Biblioteca del Alcázar
y puede que haya alguna acción más que vayamos publicitando, como una conferencia. ¿Tenemos ya alguna fecha más o menos en el calendario? La exposición estará disponible desde el 1 al 24 de abril. Ah, o sea que de aquí a nada, 10 días. Sí, hemos entrado en contacto con la Embajada Armenia. Ya hubo una exposición hace tiempo en la sala de exposiciones Sí. del Arzobispado con un testimonio muy interesante de una Exacto. fotógrafa armenia. Sí, en Carol Alfará. La está exponiendo ahora en Madrid, en el CEU, donde hay también un sacerdote toledano allí de capellán, y nos pusimos de acuerdo y entonces ellos les pareció conveniente y pidieron la exposición, ha ido para allá y en estos momentos está exponiendo, es de una cristiana siria que recoge pues testimonios sobre todo de migrantes, de lo que han tenido que emigrar, que son muchísimos, ¿no? ¿Cuántos cristianos había en Alepo cuando...? Antes de la guerra había 150.000. ¿Y ahora quedan? Ahora casi 27.000. Madre Pues mía, es una un quinta ejemplo. parte, ¿no? Más o Pues menos. fíjate en toda Siria cómo fueron y cómo ahora son. Uh-huh. Sí, entonces queremos dar a conocer este genocidio que fue espantoso. Fernando ha dicho 1,5 millones. Bueno, ahí se oscilan porque las cifras... procuramos ser conservadores cuando damos cifras para no ser cuando hablamos de así estas tragedias. exagerados, alarmistas, pero vamos, se pueden encontrar, y con cierta fundamentación, cifras mucho mayores, ¿no? Fue una cosa atroz que los armenios conmemoran todos los años y que nosotros queremos pues dar a conocer en la medida de nuestras posibilidades. Fernando ha hablado de exposición, también de la embajada nos han propuesto un sacerdote dar una conferencia, un sacerdote muy cualificado dar una conferencia sobre el tema, incluso la posibilidad de que venga un coro armenio a cantar. No estamos viendo también otra serie de actividades, pero ya inmediatas. ¿Sí? Bueno, pues todo esto entra dentro de ese ámbito de la difusión, del conocimiento de lo que son los cristianos perseguidos, que sí que es verdad que, bueno, poco a poco yo creo que van haciéndose de su hueco en la agenda informativa de los medios generalistas, aunque cuesta. Y desgraciadamente siempre es a golpe de atentado o a golpe de tragedia, ¿no? No tienen, aunque sí que la tienen, su importancia per se, bueno, pues parece que tiene que pasar una tragedia para que entren en los medios de comunicación generalistas. Vosotros que, Antonio, tú has estado allí, Fernando, tienes un contacto con estas realidades, José María también, y tú, Fadi, que eres testigo y protagonista de ser un cristiano perseguido, ¿se encuentran razones para perseverar en la fe cuando conoces el testimonio de esta gente, Antonio? La verdad es que cuando uno ve a los cristianos, como tú decías, la verdad es que casi nadie había oído a lo mejor hablar de que los cristianos pues están extendidos también por estas zonas, que consideramos que son prácticamente o totalmente musulmanas y que allí no viven casi cristianos y sin embargo pues son los primeros cristianos, son los que recibieron la palabra de Jesús por primera vez, los que recibieron la palabra de los apóstoles. En el caso de Siria también allí se convierte San Pablo, camino hacia Damasco, allí está la calle recta, allí donde está la casa de Ananías. Yo que he visto eso con mis propios ojos, pues la verdad es que a mí me emocionó, porque allí está verdaderamente el cristianismo primigenio, ¿no? Entonces nosotros que también somos cristianos como ellos, pues tenemos que interrogarnos y pensar pues qué estamos haciendo para que se mantenga la fe allí. Un poco la pregunta que le hace Dios a Caín de dónde está tu hermano, ¿no? Pues es un poco la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, o que nos hace Dios, o que nos hará Dios cuando nos diga a los cristianos de Occidente dónde están vuestros hermanos de Oriente, porque si han desaparecido nosotros también tenemos responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una pequeña gota en el océano de las necesidades, pero yo creo que hay que seguir multiplicando esta ayuda porque si no, pues se nos pedirá cuentas. Por seguir con las metáforas, una gota, pero de una onda muy expansiva, porque no solamente ayuda
a los directamente llamados a disfrutar de esa ayuda, sino que también nos ayuda a nosotros como comunidad. Fernando, ¿no lo ves tú así? Yo creo que sí, creo que es una buena oportunidad para acercarse a una realidad que es la de los cristianos orientales, y creo que es una oportunidad para ejercer la caridad con unos hermanos que lo necesitan mucho, que es algo a lo que todo el mundo no debe perder la oportunidad de participar en un proyecto como este. ¿Estos temas calan en nuestras parroquias, en nuestras asambleas diocesanas, José María? Pues no sabría decirte. Me parece que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Ese es un criterio de discernimiento. Y tampoco los frutos que hablo en general en la Iglesia occidental, en orden a lo que decía Antonio, ¿no? Tampoco creo que estemos respondiendo a lo que los cristianos orientales necesitan, especialmente en estas zonas, ¿no? A mí me sorprende mucho que se insista tanto en el derecho a emigrar y no se insiste con un derecho que es anterior a ese, el primigenio, El ¿no? derecho a quedarte en tu tierra. Claro, el derecho a quedarte en tu tierra, en tu país, con tu cultura, con tu familia, etcétera. Y de eso no se habla. Se habla de que nosotros tenemos que acoger. Quizá antes que acoger, que hay que hacerlo, por supuesto que sí, la hospitalidad es un valor cristiano, y no solo cristiano, pero cristiano que aparece en la Sagrada Escritura constantemente, ¿no? Desde el caso de Abraham, por ejemplo. Pero los propios líderes religiosos de la Iglesia, los arzobispos, obispos, etcétera, insisten mucho en que los cristianos tienen derecho a vivir allí, tienen derecho, son anteriores a los musulmanes en más de 600 años. O sea, no comentaba que Antonio, pues que desde los Hechos de los Apóstoles aparece ya los cristianos, son llamados cristianos en Siria, etcétera, ¿no? Donde primeramente se empiezan a llamar cristianos, en Antioquía de Siria. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande para que los cristianos no tengan que emigrar, que es lo que reclaman las autoridades religiosas, y para que puedan volver, lo cual es bastante más difícil, ¿no? Porque en las situaciones que comentaba Fadi, por ejemplo, de dificultad de vida, habiéndose venido a Occidente, pues no es tan fácil volver, ¿no? Habría que hacer mucho más en nuestras comunidades cristianas, mucho, mucho más. Bueno, hay que perseverar, hacer mucho más. También en los medios de comunicación, en este caso diocesanos, tenemos que ser denuncia y acicate, ¿no? Que nadie se enfade con nosotros, pero tenemos que estar ahí. Fadi, como testigo y protagonista, tienes las dos cosas en tu persona, eres cristiano perseguido, pero aquí eres también testigo de lo que se está haciendo. Bueno, en estos años que llevas aquí en Toledo con nosotros, ¿cómo ha sido la evolución? Tú, cuando se habla de cristianos perseguidos ahora, ¿crees que hay un mayor conocimiento de cómo cuando llegaste tú? No. Cuando llegué con mi familia aquí, he encontrado con gente, no sabían que hay cristianos en Siria, por ejemplo. Y no estaban interesados en este tema, a lo mejor por la crisis aquí o están ocupados en sus asuntos. Pero quiero decir, los cristianos en Siria, en el oriente, en Siria, están dependiendo de la ayuda de la iglesia. La iglesia local en Siria no tiene recursos, especialmente en la guerra, durante la guerra. Pues consigue la ayuda de la iglesia del oeste. Y al final nosotros somos un cuerpo de Jesucristo. Pues si un miembro de este cuerpo está sufriendo, ¿quién va a ayudarle si no el resto del cuerpo? Sí, porque además partimos de una situación de base antes de la guerra, que es algo que también se repite con los cristianos de Tierra Santa, que tampoco la Iglesia ni era una mayoría, ni los cristianos eran socialmente una clase privilegiada antes de la guerra, Fadi. Antes de la guerra en Siria tampoco los cristianos gozaban de una buena posición social, ya tenían dificultades económicas. Sí, no, antes de la guerra la mayoría de los cristianos en Siria estaban de clase medio y un poco arriba también. Ahora la mayoría son pobres.
y la mayoría viven sus fe, antes de la guerra vivimos nuestra fe en total libertad. Durante la guerra, en las zonas donde dominó el gobierno, sí, pero fuera, no. Estaban perseguidos. En mi ciudad, por ejemplo, donde vivimos nosotros, todos los cristianos, sufrimos mucho de misiles y morteros y cohetes de los grupos islámicos. Bombardean nuestros barrios, aunque nuestros barrios son civiles y todos cristianos. Sí, pero los Bombardean bombardean porque son nuestras cristianos. iglesias, queman nuestras iglesias, roban todo lo que tiene valor, matan sacerdotes y secuestran obispos y sacerdotes, pues... Claro, porque muchas veces, y nos quedan 9 minutos, muchas veces parece que aplicamos nuestros análisis, nuestros clichés de análisis a situaciones que en poco tienen que ver con nosotros. Nos pasa cuando viajamos, por ejemplo, a América Latina, o nos pasa cuando viajamos a Tierra Santa. Cuando llegas a Tierra Santa y te cuentan que cada vez hay menos cristianos, que los cristianos son los más pobres, que son las clases más desfavorecidas, como que te genera ahí un disloque mental y dices, no, yo pensaba que los cristianos viven igual en todos los lugares del mundo. Antonio, tú que has viajado, sabes que eso no es así. Efectivamente, la verdad es que da pena porque uno de los problemas que tiene Tierra Santa es que es la tierra de Jesús y cada vez hay menos cristianos, ¿no? Y a mí lo que me sorprendió de Siria, un poco del Líbano, es que puede pasar eso, que el peligro es que Siria pues, se convierta en un país sin cristianos, en los que a los turistas se les enseñarán iglesias, pero en las que no hay vida cristiana, porque los cristianos se han marchado, que es un poco lo que ha pasado en Tierra Santa, en Palestina. En Líbano todavía hay una fuerza de la Iglesia muy importante, muy significativa, que a mí me interpeló también bastante, porque Líbano es, como ellos dicen los libaneses, Líbano es un país cristiano. O sea, aunque ahora haya un porcentaje menor de cristianos, pero Líbano es cristiano, y son cristianos también con una fe probada durante siglos, y en estos últimos siglos dominados por el imperio turco, y ellos se han mantenido siempre fieles, especialmente los maronitas, que son cristianos católicos como nosotros, y hay que mantener, no solo por ese orgullo de decir los cristianos tenemos que estar presentes, sino que verdaderamente es que esa es también nuestra tierra. O sea, es una tierra que se comparte, pero que es también tierra cristiana, o sea, son nuestras raíces. ¿Cuánto cuesta asimilar estas diferentes realidades, verdad, José María? Sí, yo quería resaltar también la importancia de los cristianos. Hay una desproporción numérica, son minorías, quitando en el Líbano, que la comunidad cristiana es muy potente, muy numerosa, pero también en Siria, por ejemplo, que es mucho menos, debían ser como un 10% o una cosa así, 8-9%. 8-9% antes de la guerra. Pues 1.600.000 y más. Que es bastante gente, ¿no? Tenían una influencia, digamos, desproporcionada en el buen sentido de la palabra, es decir, que hacían mucho bien social a la población, si no me contradice, ¿no? O sea, son también un factor de cohesión social, de desarrollo social, es decir, ya lo han dicho líderes incluso musulmanes, ¿no? Con la pérdida de los cristianos en Oriente no solo van a perder los cristianos, ¿no? Van a perder también, lógicamente, los demás, los de otras religiones, ¿no? Porque además es evidente que el tema de derechos humanos es un tema asociado al cristianismo, que otras religiones es obvio que no destacan en ello. Eso también se destaca cuando se habla de Tierra Santa, ¿no? El papel, de alguna manera, de regulador social, claro, incluso político, que tienen las comunidades cristianas, ¿no? Sí. Hay países de estos que ves que hace los años 50, Egipto, por ejemplo, Irán, pues en esos años tenían una libertad, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Una libertad pues muy grande, mucho mayor que la que tienen ahora. O sea, han ido hacia atrás en vez de ir hacia adelante, ¿no? Y en el ámbito de los derechos humanos y del desarrollo económico,
pues la comunidad cristiana siempre ha tenido un papel determinante. Que se pierda va a ser en detrimento de esos países. Y yo creo que hay también líderes de otras religiones en esos países que son conscientes de ello, gracias a Dios, ¿no? Porque la gran mayoría del mundo musulmán, quitando los que han caído así un poco en el fundamentalismo y tal, entienden que la presencia de los cristianos es positiva para esos países. La misma Iglesia, allí, a mí me lo han dicho algunos sacerdotes, en los que a lo mejor ellos no tenían muchos cristianos y estaban pues con una mayoría musulmana, pero ellos decían, pero es que nosotros estamos aquí también por los musulmanes, no solo por los cristianos, estamos aquí por los musulmanes. O sea, nosotros tenemos la conciencia, porque ellos también nos lo dicen los musulmanes, que el mensaje cristiano les hace mejores. Y ellos saben y llevan a sus hijos, en Líbano por ejemplo, a colegios de la Iglesia, porque saben que la formación que reciben es muy positiva para ellos, para los jóvenes. Y es una pena que esto se pierda. Y bueno, también podríamos hablar de que verdaderamente también hay conversiones, muchas veces no se pueden hacer públicas, pero hay conversiones también de musulmanes que se convierten al cristianismo. Que tú dices de tantas y tantas religiosas y religiosos, pero bueno, sobre todo religiosas que tienen guarderías, que tienen escuelas, que tienen colegios, que la gran mayoría de los niños que reciben son niños musulmanes, que sus familias de motu propio llevan a sus hijos a esos colegios porque saben que van a recibir una educación no solamente en el plano académico, sino en el plano de los valores que está acorde con lo que ellos quieren para sus hijos. Y hombre, si tú dejas a tu hijo, que es lo que más quieres, en manos de unas religiosas católicas, hombre, por algo será, ¿no? Claro. Creo que eso. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un último, si les parece bien, un último recordatorio. Ese tercer contenedor se está preparando ya, ¿verdad, Fernando? Se está preparando ya, tenemos ya 7 palés de zapatos de cuero y el resto del contenedor tenemos que llenarlo. Bueno, vale, es que cuando has dicho 7 palés se me ha hecho al vídeo, a ver si... No son tantos como parece. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para ponerse por hacer una donación? Yo me imagino que se coge lo poco y lo mucho, mientras que sea ordenado, se coge lo poco y lo mucho. ¿Qué es lo que hay que hacer, Fernando? En primer lugar, ponerse en contacto con Cáritas Diocesana de Toledo. Vale. Es el primer consejo que tengo que dar a una persona que quisiera ayudar, tanto si fuera a hacer una donación como si quisiera aportar una cantidad para los gastos, es ponerse en contacto con nosotros y ya le indicaríamos cuál sería la mejor manera y si la donación es adecuada o no. Claro, sí, bueno, hemos dado unas pistas de lo que más o menos se puede mandar. Me imagino que si por alguna cuestión no sea adecuada para ese destino, a lo mejor hay destino en otro lado. No creo que se rechace ninguna donación y aportaciones económicas también, porque claro, el contenedor se llena, pero también hay que mandarlo y oye, cuesta un dinero. Pero bueno, sabemos que ese dinero se multiplica por 15 o por 20 una vez que llega allí. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 de este formato especial de Enfoque para hablar de estos 8 años de la guerra en Siria. Decía yo al principio que los historiadores se suelen poner de acuerdo en cuándo comienza una guerra, pero no se suelen poner de acuerdo en cuándo termina. Nosotros esperamos que termine pronto. ¿Qué pedís al Señor? Esperamos que termine hoy antes. Hoy mañana. mejor que ayer, ¿no? No. Hoy mejor que mañana. Mejor que mañana. Hoy Ojalá, mejor que mañana. ojalá. Y sobre todo que con el final de una guerra comienza otro trabajo pues más acuciante y más importante, que es la reconstrucción de un país y la reconstrucción de muchas personas, ¿no? Que eso es quizás lo más complicado. Muchísimas gracias a los 4 y a todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.